si sientes que tienes que cuidarte de lo que dices, si sientes que no puedes ser libre, que no puedes sentirte libre con la persona con la que estás hablando, de que tienes que cuidarte cómo hablas, que tienes que cuidarte de lo que sientes, si sientes que tienes que proteger incluso a las personas cercanas de ti misma, no estás en paz, estás cargando con negatividad. Esto me pasaba a mí por muchos años. Y te digo años, son años, más de 25 años que me había pasado esto, donde sentía que pisaba las cáscaras de huevo y no podían ser escuchadas, donde si expresaba mi emoción o mi sentimiento iba a ser desvalorada, no me iban a tener en cuenta y que era un problema muy grave el poder expresarlos. El que si lo decía la persona que me escuchaba, quizás podría verme como extraña, rara, y entonces iba a recibir algún tipo de rechazo. Bueno, todo eso estaba en mí, estaba cargando con mucha negatividad. Hay algo que quiero aclararte desde el principio antes de que sigamos avanzando. La negatividad no te hace mala, ni débil, ni te hace menos espiritual o como comúnmente me decían a mí. No, es que si tú te quedas con esa negatividad, pues entonces tú estás negando a Dios. Entonces tú no eres una hija de Dios o tú no estás conectada con Dios. Entonces, porque estás sintiendo negatividad. Eso es falso. Te estás diciendo que algo en ti, esa negatividad, lo que te está pidiendo es que algo en ti hay que ser visto. Te está pidiendo que lo mires, no que eh, lo combatas, no como que lo escondas. Es más, la negatividad muchas veces viene a tocar para transformarnos, para mostrarnos aquello que necesita ser transformado, pero lo hemos asociado con algo malo. Es una emoción, un sentimiento, algo que se siente mal, terrible, entonces no debo ponerme bien, no debo mostrarlo. Esa es otra parte que también se asocia con la vulnerabilidad, que no deberíamos ser vulnerables, porque si no, entonces nos van a lastimar más, que si mostramos nuestra debilidad, la van a tomar en contra nuestra. Y en parte no. Debo decirte que eso no es así. Eso es lo que tú estás mirándote a ti misma, que lo estás proyectando afuera. Sí, hay muchas personas que nos han hecho daño, sí, hay muchas personas que se han aprovechado, que han usado tu nobleza, que han usado tu humildad y la han agarrado en contra tuya. Y de ahí tú te agarras y generas una narrativa en tu mente que genera un muro y una autoprotección que vemos que no está mal porque te estás cuidando, pero que con el paso del tiempo te empieza a hacer daño, porque te aleja de aquellas personas que realmente sí te aman y que quieren cuidar y quieren estar a tu lado y que no se van a aprovechar de ti cuando te muestres vulnerable o débil, que no lo van a usar en tu contra. Pero como ya hubo un historial, ya hubo una aliciente y no fue de una o dos, sino tres veces y que quizás incluso te puedas encontrar actualmente como en un ciclo donde esta persona la perdonas y vuelve y te hace daño y en ese ciclo tú te vas colocando como esa costra que se va curando en falso y que lo único que hace es generar un muro en contra de, o sea, tu corazón y esa persona. Entonces genera un muro que no te permite poder estar abierta a poder recibir y poder dar, sino que te encierras, te encoges en tu propio mundo y entonces te vuelves más pequeña y ahí entras tú misma en un ciclo en donde quieres amor, pero no puedes dar amor y tampoco puedes recibirlo. Es un ejemplo, puede ser en muchas otras áreas. Y allí es donde te estás haciendo daño, porque estás generando un muro que
no te beneficia, que quizás te estás supuestamente cuidando, pero te estás autosaboteando y es un daño mucho más grande y mucho mayor. Yo traigo 3 puntos que tengo aquí anotados, pero quiero dejarte algo bien claro antes de empezar en el primer punto de qué es realmente lo negativo. Y es que puedas abrir tu corazón y quizás se te revuelvan algunas emociones o algunos sentimientos al escucharlo. Tú simplemente obsérvalos y sigue escuchando el video. Y al observarlo, respira profundo y suelta el aire y simplemente quédate aquí en presencia con el video. Y vamos entonces al primer punto. ¿Qué es realmente lo negativo? Lo negativo no es el enemigo como tal. Es una señal que te está avisando y te está hablando de que hay algo que necesitas ser visto. La Biblia nos lo puede mostrar muy fácilmente en Mateo 6:34. Cada día trae su propio afán. La negatividad no nace del presente, nace del pasado no resuelto, del estrés que se activa cuando una situación actual toca una herida antigua. Cuando tú tienes algún problema o alguna dificultad, te genera cierto estrés. El estrés podríamos decir que es igual a una tensión total. Hay algo allí que no te agrada, que no te gusta y entonces genera una tensión. Puede decirse algo así también como que ese problema que te genera cierto estrés, genera cierta negatividad y por lo tanto lo que tú haces es repelerlo, distanciarte y dejarlo. Y yo era la número 1 en ello. Había aprendido muchísimo a no permitirme sentir ningún tipo de emoción para poder estar en este mundo tranquila y aparentemente en paz. Pero lo que yo había generado era un tipo de muro en donde no me abría a las personas y tampoco dejaba que entraran esas personas, porque así yo me sentía segura, sana, protegida, donde nadie me iba a hacer daño, pero más daño me estaba haciendo porque me estaba quedando totalmente sola, al no poder abrirme ni a poder dar y todo porque cargaba y guardaba una negatividad que no me permitía confrontar o poder sentirla. No reaccionas a lo que te está pasando hoy normalmente. Reaccionas a lo que ya te pasó antes con anterioridad. Hay una memoria que se queda ahí en tu inconsciente y te recuerda esto que estás viendo te parece a eso y eso te puede hacer daño, entonces generas un muro inmediatamente. Por eso en Mateo 6:34 que te dice, cada día trae su propio afán, es poder estar en presencia, estar ahí, porque el problema no es el hoy, es lo que el hoy despierta. Te está despertando una herida, te está recordando algo que experimentaste en tu pasado y que no te permite poder vivir en libertad y plenitud. La negatividad es esa energía retenida que llevas cargando por muchos años por un problema o una herida que te causaron en el pasado y que sigues manteniendo. No se va con fuerza, se diluye cuando tú eres consciente de que hay una emoción. No necesariamente tienes que saber de qué problema vino, no necesariamente tienes que saber cuál es la emoción que te está generando esa negatividad, sino simplemente ser consciente de que ahí está. Voy a darte unos ejemplos un poco más concretos. Una tensión constante en tu cuerpo, un miedo que tienes y que no puedes detectar cuál es su causa clara, una hipervigilancia, un estado de alerta, un estado de estar mirando constantemente qué va a ocurrir, dificultad para poder disfrutar lo que estás viviendo en el momento. Eso me pasaba a mí muchísimo. No me permitía ser yo, no me permitía incluso estar sin maquillaje o mostrarme sin maquillaje porque me sentía supremamente mal y todo esto venía de negatividad. Y si tú me preguntas, Nina, pero entonces, ¿por qué no te permitías no verte maquillada? ¿Qué era lo que había detrás? En este instante yo no te puedo decir qué era lo que había atrás, pero lo que sí te puedo decir es que sabía que había algo negativo en eso y que cargaba era vergüenza y que en ese maquillaje yo podía ocultarla. Supuestamente podía creer que me podía mostrar de una forma distinta y nada que ver.
Todo lo que hice fue permitir esa negatividad que traía la vergüenza y simplemente sentirla y entregársela totalmente a Dios, porque Él se llevó toda mi culpa, toda mi vergüenza, toda mi condena, se la llevó en la cruz. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Entregársela a Él. Cuando no sueltas eso negativo, pierdes la capacidad de deleitarte, de poder deleitar cada cosa, cada parte diminuta. Te puedo decir que si tienes mucha negatividad y en tu comunidad tienes un lugar donde todo el mundo bota la basura y en ese lugar donde hay tanto desecho y tanto desagrado, un tanto mal olor, aparece un pajarito hermoso, azul, con unos plumajes brillantes, que está súper bello, pero tú solamente estás viendo el mal olor y el basurero y te perdiste la oportunidad de deleitarte viendo ese pájaro. Eso es lo que pasa en tu vida, en el día a día, en el presente, cuando cargas mucha negatividad. Y si por lo menos un instante pudiste notar ese pajarito, eso quiere decir que has liberado ya muchísima negatividad y quizás lo has hecho inconscientemente o de alguna manera no tan consciente, pero lo estás haciendo. Qué bueno que estás viendo este video, porque ahora estás trayendo conciencia que se puede igual liberar conscientemente de esa negatividad. Te digo algo, yo lo que hacía, y que gracias a Dios ayer caí en conciencia de que lo hacía, resulta que hay un estudio en el cual se dieron cuenta que la risa cura, que la risa sana, que la risa ayuda a disminuir el dolor en el cuerpo. Y pues no solo eso, la risa no solamente cura y ayuda a disipar la enfermedad, a quitarla en algunas ocasiones, sino que te libera de eso negativo. Y es que dime tú, si tú te sientes mal y simplemente haces esto, una sonrisa, no empieza como la mantienes por 5 segundos, no empiezas a cambiar algo dentro de ti. Bueno, pues yo enfrentaba toda situación por vergüenza, me reía. Recibía malas noticias, me reía. Decían algo, me reía. Todo el tiempo me reía. Pues al yo reírme, lo que yo estaba haciendo era soltando esa negatividad. Lo que pasa es que no se lo estaba entregando a Dios, que eso es mucho más poderoso, sino que simplemente permitía unas fugas de eso negativo que yo había cargado, de esa perspectiva que yo había tomado de situaciones que había vivido en mi pasado que me generaban vergüenza. Entonces simplemente con la risa liberaba un poquito de esa tensión. Si yo no hacía eso, la verdad que yo creo que yo hubiese sido una mujer súper amargada, súper dura y estaría supremamente sola. Yo creo que ni estaría aquí. Porque sí, tuve muchos pensamientos donde quería hacerme daño a mí misma. Y sí, pude ver la mano de Dios en cada instante de mi vida, en cada proceso y en cada etapa. Y el que yo fuera así, el que yo me riera de cualquier cosa, me ayudó un montón. Pero hoy quiero enseñarte que la negatividad no es mala, que puedes observarla, que puedes mirarla y puedes entregarla. Por eso vamos para el segundo punto, que es reconocerla, permitir sin negarlo ni rechazarlo. Y es que estamos tan acostumbradas a que si algo negativo se siente, inmediatamente lo rechazamos, porque el cerebro o sea, ha sido diseñado para cuidarte, para protegerte, para guardarte. Entonces, si asocia algo que viviste en tu pasado que tiene una perspectiva donde no hay amor sino dolor, inmediatamente te protege y te cuida, entonces rechaza y niega toda negatividad. Hay muchas creencias que son muy dañinas, que nos enseñaron que sentir lo negativo es darle poder. Pero negarlo es lo que lo vuelve crónico y lo vuelve crítico. Yo crecí con esa mentalidad de que lo negativo no se podía sentir, no se podía permitir, y porque si yo lo permitía o si lo sentía, le estaba dando un cierto poder y me iba a mantener en ello, me iba a quedar en ello.
pero no es real, no es cierto. Cuando la reconoces, cuando la miras, ya simplemente con eso y que estás tú solamente respirando, estando presente y lo puedes ver con ternura y lo puedes afianzar en tu vida, como que sentir, esto no soy yo, esto que siento simplemente es una sensación. Permitirla no es alimentarla, sentirla no es quedarte en ella, reconocerla no es rendirse a ella. Solamente lo estás reconociendo, solamente está ahí, no te estás identificando con ella. Porque el problema está cuando te identificas con esa sensación y permites que tu mente siga maquinando, sigue generando más esa sensación y ahí te quedas en un bucle porque te empiezas a identificar con ella. En Salmo 62:8 dice, derramen delante de él su corazón. Hay que derramar nuestro corazón delante de Dios. Toda negatividad hay que reconocerla, verla y entregarla. A negatividad me refiero tristeza, me refiero al rechazo, me refiero a la insuficiencia, me refiero a todo aquello que te genera tensión. Cuando luchas contra una emoción, la estás fijando aún más. Cuando la permites, empiezas a moverla, empiezas a correrla. Entonces, hay que entender que por eso hay personas rodeadas de belleza que no pueden disfrutarla porque están ocupadas resistiendo lo que están sintiendo. El ejemplo de la basura. Tú estás tan enfocada en esa basura, en lo asqueroso que hay ahí, en lo feo y cómo en la bolsa se está escurriendo ya el desecho y cómo esto está trayendo un olor espantoso y cómo hay un montón de moscas que no estás pudiendo disfrutar de aquel pájaro que está ahí al ladito, que es hermoso, que es único, que no lo habías visto antes, con un plumaje azul bien bello, resplandeciente, que le brilla, y no puedes deleitarte observando ese pájaro porque estás mirando la cantidad de basura que hay ahí, el olor, y como diciendo, esto no se puede permitir, esto está mal, esto no debería estar aquí, cómo es que nadie se limpia esto, cómo es que no han venido a recogerlo, y te estás perdiendo de algo bello y hermoso que está ahí al lado. Necesitamos poder soltar todo eso y disfrutar al menos lo pequeño. Te doy el ejemplo de lo pequeño, pero te aseguro de que eso también ocurre cuando estás en un paisaje bien hermoso, bien bello, una naturaleza increíble, pero tienes una piedrita en tu zapato que te está molestando y por lo tanto no puedes disfrutar del paisaje, ni de la compañía, ni de lo que estás viendo a tu alrededor, porque hay una pequeña piedrita en tu zapato. Esto ocurre mucho y constante. Yo creo que también has experimentado eso, de que estás caminando y que tienes la piedrita en el zapato, pero no puedes quitártelo todavía porque no tienes dónde sentarte ni cómo hacerlo para poder disfrutar de lo que estás viviendo. Ahí lo que es permítelo, déjalo. Oh, sí, tengo una piedrita, pero eso no me va a quitar el disfrute y el deleite de esta naturaleza tan hermosa. Ya más adelante voy a poder sentarme y habrá un pastito para sentarme y sacar la piedra. Cuando la sacas es que la estás rindiendo. Cuando sueltas puedes ver un pájaro en medio del basurero. Puedes ver una naturaleza espectacular y la piedrita deja de tomar significado. Y aún así sentir una vida tan plena, una vida tan abundante. Porque aunque, digamos, me encanta más la idea del basurero porque muchas veces tenemos tantos problemas, tantas dificultades, que no podemos ver eso mínimo y eso tan pequeño que es hermoso y en donde te puedes enfocar, donde puedes agradecer y empieza a limpiarse totalmente ese basurero. Ahí entra el tercer punto, la entrega total, la clave que hace la diferencia. Y aquí quiero que puedas sentarte totalmente derecha. Si donde estás viendo, si estás en tu teléfono, ponlo ahí, sujétalo, porque yo en mi corazón deseo
que empieces a cambiar y a transformar y a soltar esta negatividad. Así que, ya estando tú sola, sin distracciones, piensa en un problema actual, un problema que tú estés teniendo, cualquiera. Ahora, solo observa lo que ocurre en tu cuerpo, solo con pensar en ese problema. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay alguna presión en tu pecho, un nudo en la garganta, una tensión en el estómago, un dolor en tu cuello, un dolor en tu hombro? Lo que sea, solamente obsérvalo. Y aquí quiero que no analices el problema, solo estás pensando en el problema, solo lo estás trayendo a colación. No cuentes la historia, porque inmediatamente tu mente empieza a contar la historia del problema, de dónde vino y por qué no hice y qué debía haber hecho. Solamente mira el problema y observa tu cuerpo. ¿Qué sensación te genera ese problema? Luego, quiero que, que puedas ver cómo se intensifica. Si esto se puede intensificar y si normalmente aparece un miedo o lo que sea, solamente quiero que lo observes en tu cuerpo. Y cuando ya estés de tanto observarlo, de tanto mirarlo, si quieres puedes pausar el video y seguir observando tu cuerpo, pero quiero que entiendas que si llegas a sentir como un miedo, como un temor de seguir sintiendo esa emoción, porque esto suele pasar, te da miedo que esa emoción se quede constantemente o esa sensación se quede en ti, inmediatamente sientes temor. Aquí es cuando quiero que no lo controles, sino que lo entregues. Y recordando este versículo de 1 de Pedro 5:7, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Entonces suelta ese temor, suelta esa negatividad, entrégasela a Dios totalmente. Es simplemente cerrar tus ojos, observar esa sensación, permitirla que esté ahí. Se puede intensificar y puede generarte miedo. No te muevas, simplemente obsérvala y entrégasela totalmente a Dios. ¿Cómo? Dilo con convicción. Dios no te da absolutamente nada que no pueda ser entregado. Así que puedes decirle, Señor, te entrego esto. Te doy esto, porque yo sé que tú me sostienes. Yo sé que tú estás al cuidado mío. Soy tu hija. Simplemente lo sientes y sé consciente de que Dios te está escuchando. Sé consciente de que Dios está dentro de ti y que estás entregándoselo. Y lo que se entrega deja de gobernarte. Por eso no debes sentir temor ni miedo de eso que se está sintiendo. Así que respira, confía y descansa. Totalmente, descansa. Porque Dios está al control. Dios te está sosteniendo. No hay que tener ningún tipo de miedo a esa negatividad. No hay que tener ningún tipo de miedo a esa inseguridad o a eso que te está generando. Tú solamente entrégaselo a Dios. Y me dirás, Nina, pero es que esa persona me ha hecho mucho daño. Me dirás, no puedo. Esto está muy duro. Me siento que no soy capaz. Pues siente eso. Solo siéntelo, pero no lo alimentes con tu mente. Solo respira profundo, enfócate en tu respiración y en lo que se está sintiendo sin irte al pensamiento, porque empiezas a identificarte con algo que es falso, que no es real. Y cuando ya está tan fuerte, ten la convicción de que Dios está ahí, que Dios está contigo y entrégaselo. Dale eso, dile, Dios, esta sensación te la entrego. Confío en ti, creo en ti. Porque sin Dios realmente esto no va a ser transformado. Y solamente respira, respira. Y eso con que te lo estoy diciendo, yo misma lo estoy experimentando.
porque todo el tiempo cargamos con negatividad, todo el tiempo, algunos con niveles más fuertes, otros bajos, y quizás si es la primera vez que lo sientes y el problema no es tan grande, entonces no puedas sentir esa negatividad en tu cuerpo tanto, tú solamente haces un estilo de vida donde puedas sentir todo el tiempo cerrando tus ojos y sintiendo a Dios. De hecho, sin sentir su amor, permítetelo sentir. Permite que eso esté allí, porque es que tu esencia es amor, es paz, es estar tranquila, es estar confiada, es estar plena, es sentirte completa. Y es ahí donde tenías que permanecerte todo el tiempo. La plenitud no llega cuando todo se resuelve, llega cuando ya no estás peleando contigo misma, cuando ya no estás luchando con aquello que está ahí. Liberar la negatividad no es eliminarla, es permitirla y entregarla. Se va a ir, quizás, no se va a ir, quizás. Y eso no importa. Ahí empieza el gozo, ahí empieza el júbilo, ahí empieza la vida. Cuando tú sabes que se lo estás dando a Dios, cuando tú sabes que se lo estás entregando, cuando tú sabes que Él es el que te está sosteniendo y de que en Él hay abundancia y tu deleite está en Él, tú empiezas a vivir una vida abundante, porque la abundancia es el saber que estamos sostenidos, de que no se necesita nada, que no hay ningún tipo de escasez emocional ni económico ni de nada, sino que ya estás plena y completa en Dios. Y antes de terminar este video, quiero hacerte 3 preguntas. Quiero invitarte a que puedas reflexionar en estas 3. La primera es, ¿qué emoción has estado evitando sentir? ¿Cuál es esa emoción? Puede ser el miedo, puede ser la vergüenza, puede ser la culpa, puede ser el mismo cansancio. ¿Qué es lo que te estás evitando sentir? Ya cuando lo detectes, lo segundo, ¿qué pasaría si hoy la entregas en lugar de controlarla? En lugar de tratar de evitar sentirla, en lugar de tratar de evitar estar en ella, sino que simplemente la entregas. ¿Dónde podrías empezar a descansar más en Dios y menos en tu mente? ¿Dónde? ¿En qué área de tu vida? ¿Dónde podrías empezar a soltar y decir, sabes que Dios, en esto puedo descansar en ti? En esto mi mente puede pensar menos, descansar menos y confiar totalmente en ti. Mira, cuando hay algún tipo de problema y estás pensando demasiado en la solución, es que hay mucha negatividad cargada en ti. Entonces, con este ejercicio, cuando tú lo entregas y se lo das totalmente, cuando viene ya como que la tranquilidad, Dios mismo te va a dar la respuesta inmediatamente. Va a generar esa solución y esa creatividad a ese problema. Pero necesitas es estar totalmente confiada y entregada. Por eso es que quiero hacer este retiro el sábado 24 de enero aquí en Dallas, donde vamos a estar trabajando esto, donde vas a estar más a detalle, donde vas a poder identificarte. Voy a hacer ejercicios donde vas a ir profundamente, por eso es un retiro, donde vas a ir profundamente de ti, poder ver aquello negativo que te está impidiendo poder vivir en plenitud, donde te está impidiendo poder cumplir tus sueños, donde te está impidiendo ser tú misma. Poder sacarlo, no necesitas exponerlo o decirlo a todas las que estemos ahí, aunque va a ser un lugar completamente seguro. Simplemente con que tú seas consciente de que eso está ahí, vamos a hacer este ejercicio de entregarlo total y rendírselo totalmente a Dios. Y vas a salir diferente de como entraste a este retiro. Eso el 24 es totalmente gratis, va a ser presencial. Si a ti te interesa y no estás aquí en el área de Dallas, no te preocupes, escríbelo en comentarios y yo te voy a contactar para poder hacer uno de manera online donde puedas entregar todo esto y que puedas volver a ti, que puedas volver a esa esencia, aquello que eres tú ya, esa hija de Dios, y transformarlo totalmente. Recuerda que los cupos son totalmente limitados. La verdad tengo espacio solo para 20 personas y ya empezaban a registrarse, así que no faltes, regístrate y allí te veo. Porque
esto que viste, si resonó contigo y te ayudó, no tienes idea de cómo te va a ayudar y te va a transformar este evento para ti. Nos vemos en un siguiente video. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram como @NinaGutierrez con doble Z. Ahí me escribes si necesitas algún tipo de ayuda. Yo estoy aquí para servirte. Nos vemos. Te dejo el link ahí en la descripción para que no dejes de pasar esta gran oportunidad de soltar toda esa negatividad y empezar a vivir en plenitud.